El puerto de Nápoles, la ciudad más humilde de toda Italia, una de las más futboleras, la que aún vivía del recuerdo del Diego a pesar de que él ya había fallecido. El Napoli que siempre estaba, que constantemente peleaba, que tuvo grandes y grandísimos jugadores o entrenadores, como Eddie Cavani, Higuaín, Jorginho o Maurizio Sarri. Estuvieron muchas veces cerca del título, pero los millones seducían a sus jugadores, a sus entrenadores y ellos los abandonaban. PSG, Juventus, Chelsea tenían que rearmar su plantilla, cambiar de entrenadores, Ancelotti, Gattuso y finalmente llegaba Luciano Spalletti. Caía el reinado de la Juve, se dividía la Serie A, se abrían oportunidades para que el Inter, el Milan o bien ellos salieran campeones. Y justo cuando llegaban a un buen momento, a una temporada crucial, la 2022-2023, transiciones gigantes. Aurelio Di Laurentiis, su presidente, desarmaba el equipo. Se marchaban sus ídolos, sus leyendas. Dries Mertens, el Capi Lorenzo Insigne, su mejor hombre en décadas y por varios billetes. Por unos cuantos millones de euros los dejaba Koulibaly, que se iba al Chelsea, y Fabián Ruiz al PSG. El Napoli completamente desarmado, perdían a un defensa, a un mediocampista, a un extremo y a un delantero, de todo un poco, justo cuando podían tener oportunidad de título. De Laurentiis se puso a trabajar, como siempre siendo muy conservador. Sin gastar mucho, incorporaba en todas las líneas. En defensa, un surcoreano, Kim Min-jae. Lateral, Matías Olivera. En el centro del campo, Sambo Anguissa, y traían a un extremo desconocido, a un jugador del Dinamo Batumi de Georgia, Khvicha Kvaratskhelia. Imposible de pronunciar, difícil de saber quién era, y así, con caras nuevas para toda Europa, estrenaría sus fichajes Luciano Spalletti. Arrancaba la temporada 2022-2023 el Napoli, clasificados a Champions League y con ciertas opciones de pelear la parte alta de la tabla a pesar de los gigantes cambios en la escuadra. Debutaron en contra del Hellas Verona y la sorpresa desde el inicio. Ellos recibían el primer tanto. Aunque al poco tiempo se estrenaba el conjunto partenopei, con debut goleador, ficha de cabeza tras un centro del Chucky Lozano, y la reacción fue doble. Osimhen a segundo palo le daba la vuelta. El hombre de la máscara estrenaba la campaña con gol y la noche siguió aumentando ventaja. Zielinski, Lobotka y Politano. Festín de goles, triunfo convincente. 5-2 ganaban en su debut en Serie A. Su segundo duelo sería en casa, en el Diego Armando Maradona, y aquí se presentaba ante su gente el nuevo ídolo, Vicha. Vichadona, como le decían en referencia al Diegote, partiendo por izquierda, golpeando con derecha y desde fuera del área, poste y adentro, golazo de Kvaratskhelia. Así le decía hola al público napolitano. Osimhen, con un cañón en su derecha, aumentaba la ventaja, y para seguir con el excepcional estreno del 77, recortaba con derecha, definía con la zurda, demostraba su habilidad, lo ambidiestro que es, y firmaba su doblete. Y hasta un cuarto del recién llegado Kim Min-jae cupo. El coreano ponía el 4-2, 2 victorias en 2 partidos. Y aparte de todo, con goleadas los 2 encuentros. Al poco tiempo, Vicha hacía uno más para vencer a la Lazio y en casa de los romanos. Así llegaban a su debut en Champions en contra del Liverpool. Lo recibían en el Diego Armando. Zielinski aventajaba por la vía del penal. Sambo Anguissa el segundo. Vicha asistía para el 3-0 y goleaban al Liverpool, a los Reds, a los de Jürgen Klopp. Pues este día el Napoli de Spalletti le avisó al planeta entero que esta temporada todos tendríamos que estar atentos a ellos, porque Zielinski firmó su doblete y con esto el 4-0. 4-0 le ganaban al equipo que venía a disputar la final de la Champions. Nada más y nada menos que a ellos 4-0. Ganaron 3-0 en su segundo duelo de Champions. Vencieron al Milan, a los campeones, y así de rápido, desde el mes de septiembre, tomaban el liderato en Serie A. Algo completamente inusual, pero la desconfianza del público en general seguía. El Milan tenía un mejor cuadro, el Inter lo mismo. Incluso se hablaba mucho de la Roma, porque los dirigía Mourinho, o claro, de los siempre competitivos, los de Gasperini, el Atalanta. A todos ellos la gente le confiaba mucho más que a los líderes, al Napoli,
Creían que aún era muy joven la campaña y que tarde o temprano caerían. Pero Spalletti se sentía cómodo navegando con esa bandera, la del underdog, de no ser favorito, sin tener presión y demostrando con fútbol su nivel, dentro de la cancha. Viajaron a Ámsterdam para meterse al campo del Ajax y ahí nos regalaron 1, 2, 3, 4, el quinto del magnífico Vicha y hasta un sexto del Cholito Simeone. Todos marcaban y con una goleada histórica, 6-1, 6-1 al Ajax a domicilio, en su campo. Recibieron a ellos mismos ahora en Nápoles y uno del Chucky, el segundo de Raspadori, el tercero de Vicha y hasta un cuarto de Osimhen. Otra goleada, otra vez siendo aplastantes y clasificados desde ya a los octavos de final de Champions League. Y entonces se ganaban el respeto del público. Paso perfecto en la orejona, solo victorias, incluso por encima de Liverpool. Líderes en Italia, invictos en Serie A, Osimhen en modo bestia, Vicha la nueva sensación, un extremo que pasó de tener un valor de 15 millones a 60 en cuestión de 2 meses. Ahora se convertía en objeto de deseo del Barça, de muchos equipos del Big Six, del PSG, de media Europa y todo esto apenas en el mes de octubre. Así de rápido se convertía en sensación este club, sin sentir en lo absoluto la baja de Insigne, de Mertens, de Koulibaly o bien de Fabián Ruiz. Y es que eso es lo que a mí me parece más sorpresivo. Perdieron a muchos de sus pilares, a todos los que sostenían al Napoli y parecía que estas salidas les habían beneficiado. Ahora el reto para Spalletti, mantenerse. No dejar esto solamente en un buen par de meses, pero no era así. Le ganaron al Bologna, a la Roma, al Sassuolo 4-0 con un hat-trick de Osimhen. También al siempre ofensivo Atalanta, Empoli, Udinese, 11 victorias seguidas, 11 fechas seguidas con triunfo, líderes con 41 puntos y 33 del Milan, 8 unidades de ventaja a pesar de ser tan pronto en la campaña. Y entonces el sueño del público, de ese humilde pueblo de Nápoles que vivía del recuerdo, de esos años 80 en donde el Pelusa brilló, donde les entregó la Europa League y un par de Serie A's, donde Maradona situó a esta ciudad y a este equipo en el mapa. Antes de él no los conocían, antes de él estaban abandonados y gracias a su zurda, a su magia, pudieron vencer a los ricos, a la Juve, a Arrigo Sacchi, al Milan. Pudieron salir campeones en un par de ocasiones. Les trajo dinero, éxito, fama, aficionados, gloria y cambió su historia para siempre. A partir del 10, el Napoli no volvió a ser el mismo. Tuvo sus momentos de crisis, de descensos, pero volvieron. Y al inicio de la década del 2010 se convirtieron en una plaza interesante, donde lograron brillar talentos como Lavezzi, Cavani, Hamsik. Llegaron a la Champions, pudieron fichar cada día a jugadores de más calidad. Temporadas espectaculares, pero nunca algo así. Nunca con el sueño tan vivo. Y esto su gente lo tenía en la cabeza todo el día. Soñar con la tercera liga en su historia. La ciudad colapsaba, se paralizaba cada que jugaban. Vicha, su nuevo ídolo, su nueva deidad, Vichadona, ofreciéndole a Maradona esta temporada. Él sin poderlos acompañar en el plano terrenal, pero desde arriba, pendiente de lo que el cuadro partenopei pudiera hacer. Recibían en casa a la Juve, a ese club que tanto odiaban, que tanto gusto les da ganarles, pero que son contadas sus victorias. Pues en esta campaña en la que semana a semana hacían historia, abría la cuenta Osimhen, el líder goleador, el capo cañoniere. Él servía para Vicha y el nuevo ídolo, el 77, otro golito, 2-0. Descontaba el Fideo Di María, pero sin problema alguno. Rahmani el tercero. Y de la mano de Vicha la fiesta seguía. Sirvió para su mejor socio y él firmó el cuarto. Dicen por ahí que no hay quinto malo y así fue. 5-1. Nunca, jamás en su historia habían tenido una victoria así. Una victoria tan holgada por encima de la Juve. Este nivel de hazañas era lo que el Napoli de Luciano Spalletti estaba consiguiendo. Entraban al mes de febrero, a las semanas de preparación para la Champions, cercanos a que llegara su camino en los octavos de final y era fundamental estar en buena forma, en buen nivel. Contra el Spezia 3-0, gol y asistencia de Vicha. Contra Cremonese 3-0, gol de Vicha. Contra el Sassuolo 2-0, gol de Vicha.
impresionante. Y entonces el sueño que existía en un inicio ahora se tornaba en una realidad. Una realidad muy cercana, muy próxima. Jornada 23 con 62 puntos. 15 de diferencia en contra del Inter. 15 puntos de ventaja. 20 partidos, 2 empates, una sola derrota. 20 victorias en 23 partidos. Inmejorable, insuperables. Llegaba la hora de vestirse de gala, de ponerse en modo Champions League para vivir los octavos de final. Su rival, el Eintracht de Frankfurt. Ellos venían de ser campeones de la Europa League. Sería este un duelo parejo y meterse en su campo no es nada sencillo, pero su nivel era de impacto. Chucky la estrelló en el palo y al pelear por el balón derribaban a Osimhen y esto era penal. Se posicionaba el 77, el hombre sensación, no del Napoli, sensación de toda Europa. Sacaba el derechazo y le contenían el remate. Se complicaba el duelo, pero Chucky volvía a agredir. Se entraba para Osimhen y el nigeriano aventajaba. Chucky con la misma jugada, Osimhen volvía a marcar, pero el tanto era anulado. Kolo Muani dejaba la plancha sobre Sambo Anguissa y expulsado. Y entonces se abrían los espacios y llega lo que para mí es la joya de la corona en la temporada de Kvaratskhelia. El uso del recurso, la recepción y el taquito para asistir a Di Lorenzo. Y con esto el 2-0. Sacaban una amplia ventaja de Alemania. Vicha compuso su error tras fallar el penal y claro, Osimhen infalible. A coronar esta eliminatoria en el Diego Armando. Tenían ya un muy buen marcador global, pues querían más. Víctor, el de siempre, el capo cañoniere de cabeza, el primero. Él mismo hacía el segundo. Todos los encuentros teníamos de su magia. Eso mismo buscó Vicha, aunque Trapp, el arquero, se lo negó. Les cometían penal. Ahora sería Zielinski el encargado y el polaco no falló. 3-0 en Nápoles, 2-0 en Frankfurt. Goleada espectacular, como a muchos ya parecía que se los estaban haciendo. 5-0 y entonces clasificados a los cuartos de final. Nunca, jamás en su historia habían logrado esto. Por primera vez el Napoli se clasificaba a los cuartos de final de la Champions League, ni en las épocas de Maradona. Entonces el éxito de esta campaña era redondo, era total, a nivel local y a nivel continental. Todo esto llevaba a la ciudad, al puerto, a paralizarse, a convertirse en una fiesta total. Bombas de humo, juegos de pirotecnia, las camisetas agotadas, el estadio completamente lleno. La ciudad giraba completamente en torno a Di Lorenzo, Lozano, Zielinski, Anguissa, Lobotka, Meret, Kim Min-jae, Politano, Osimhen, Vicha y Spalletti. Todos ellos los nuevos héroes napolitanos. Avanzaban a las rondas finales donde les tocaría vivir un choque entre italianos. Milan contra Napoli por un boleto a las semifinales de la Orejona. Una prueba gigante. Los actuales campeones en contra de los futuros ganadores. Y tuvimos un juego parejo, cerrado, físico. Como buen duelo entre clubes de la Serie A. Era el partido de ida y solo un gol definió al ganador. Benacer marcó para los locales. Los partenopei sufrieron todo el encuentro, incluso recibiendo una expulsión, condicionando el partido que definiría todo y así, con desventaja de un gol, viajarían al sur de Italia, a la ciudad de Nápoles. En el San Paolo, ahora Diego Armando Maradona, se vivía un ambiente espectacular. Podría ser una noche histórica. El club que daba pasos de gigante contra el gigante histórico. Pero recién arrancaba esto cuando vivían malas noticias. Penal en contra, penal a favor del Milan y entonces las esperanzas puestas en los guantes de Meret. Giroud contra Meret, Giroud contra Meret. Meret atajaba, Meret detenía, rugía al Diego Armando Maradona. Volvía la esperanza y era un solo gol el que necesitaban para meterse de lleno. Pero los de Pioli seguían y seguían poniendo peligro en el área napolitana. Tantas insistencias que finalmente Leao sirvió. Dejó solo a Giroud para marcar el 2-0 global, el que prácticamente sentenciaba la campaña de gloria. Con el orgullo en juego pudieron buscarse sus oportunidades. Vicha nuevamente, pero en esta no. El Chucky, desesperados todos buscando una que los tuviera de vuelta. Remates y más remates y entonces mano dentro del área de Tomori. Penal para los locales. Podría descontar Vicha, podría meterlos en la pelea. Minuto 81.
tiempo perfecto el que les quedaría. Vicha disparaba, Vicha fallaba. Se perdía la oportunidad de oro, la oportunidad brillante. Osimhen consiguió descontar, pero solo les quedaban 60 segundos más. Si no se perdían el penal, posiblemente otra historia se hubiera contado. El tiempo ya no les dio y hasta acá llegó la novela napolitana en Champions. El Milan fue superior, el Milan lo merecía. Los rossoneri les ponían el freno en los cuartos de final. Tristes, mas nunca decepcionados, olvidando rápidamente lo sufrido en la orejona porque se tendrían que concentrar de lleno en la Serie A. Y es que vendría otro duelo clave, de nuevo en contra de sus odiados rivales, la Juve, y ahora en Turín. Meterse al campo de la vecchia signora. Si conseguían el triunfo, se pondrían a escasos pasos de la tercera. Un duelo difícil, complicado, en donde el capo cañoniere no pudo aparecer. Tampoco la explosividad del Chucky o el talento de Vicha. Pero si existía algo que hacía que este cuadro de Spalletti se destacara, era la profundidad de plantilla. Los suplentes al ingresar siempre generaban peligro. Pues ahora no fue la excepción. Al minuto 93 Elma sirvió y de zurda la prendía de volea Raspadori. Golazo, golazo que desataba los festejos del cuadro de Luciano en el campo y en toda la ciudad de Nápoles. Un triunfo al 93, un triunfo ante la Juve, un triunfo sufrido que así sabe mejor. Agonizando el partido conseguían esos 3 puntos que los dejaban a nada, a la esquina del Scudetto. Llegaban a 78 puntos, 17 de diferencia en contra de la Lazio. La gente lo sabía, era casi un hecho, era cuestión de tiempo para que llegara el festejo. La tercera se quedaría en Campania, en el sur de Italia, cercanos al Vesubio, se quedaría en Nápoles. Solo era cuestión de encontrar el día perfecto para celebrar, pues ese momento llegaba en la jornada 33. 33 años de espera para el título y en la 33 podría llegar. Lo harían de visita, en la ciudad de Udine, muy lejanos a su pueblo, de sur a norte, pegados a Eslovenia, pero este 4 de mayo los ahorros no importaban. Los ahorros se rompían. Miles de fanáticos napolitanos hacían el viaje hacia el Dacia Arena, al campo del Udinese para vivir historia. Un empate les sería suficiente. Con sumar de a un punto les aseguraría el título, pues el sufrimiento también acá estaría presente. Encajaban rápido un gol y entonces remar contra la corriente. Ellos buscaban y buscaban su tanto. La cabecera en donde tanto lo intentaban pintada entera de azul celeste. Vicha disparaba, quedaba vivo el balón y Osimhen en el contrarremate la mandaba a guardar. Explotaba la hinchada del Napoli, era el gol del título. Así conservaban el marcador, el 1-1 que les valía, que les servía, con el que saldrían campeones. En la banca sacaban el letrero con el número 3, su tercer Scudetto. Esperaban el silbatazo final y tras 93 minutos y 33 largos años de espera, oficialmente volvían a la cima, a la gloria. La Società Sportiva Calcio Napoli, campeona del fútbol italiano. Solo 2 veces en toda su historia, ambas de la mano de Diego Armando Maradona. Cayeron hasta la segunda división, incluso hasta la tercera. Atravesaron crisis gigantescas económicas, desaparecieron del radar. El público se olvidó de ellos, pero su gente no. Su gente ahí siempre estuvo, en las buenas y en las malas, en los momentos de abundancia o de crisis, cuando tuvieron ídolos que pronto los despacharon y prefirieron marcharse, y cuando menos lo esperaban, llegó Spalletti, el delantero nigeriano Osimhen y un georgiano que se convirtió en Dios, Vichadona, que los comandó hasta acá, en la jornada 33, tras 33 años de espera. En el 2023, el título número 3. A los pocos días volvieron a casa, al Diego Armando Maradona, para festejarlo con toda su gente, con su pueblo de Nápoles, en el sur, cercanos al mar, y es una de las celebraciones más impactantes que se han visto en el fútbol. Pirotecnia por toda la ciudad, un colapso total, las calles invadidas y pintadas de azul. Bombas de humo, auténticos ídolos, superhéroes, superestrellas. Esa noche el sur de Italia no durmió. Esa noche se respiró felicidad. Esa noche recordaron al Pelusa,
Esa noche inmortalizaban su nombre muchísimas de estas figuras. Terminaron la campaña siendo la mejor ofensiva, la mejor defensiva, campeones con 16 unidades de diferencia, con 90 puntos conseguidos. Osimhen coronado como el capo cañonere, el máximo anotador. Vicha como el mejor jugador de toda la liga. El mejor entrenador, Spalletti. El mejor defensor, Kim Min-jae. Toda esta 2022-2023 pintada de azul celeste, toda perteneciéndole al Napoli. Y tras finalizar la campaña, en su casa, en su campo, recibían el trofeo. Lo levantaban ante toda Italia para todo su público y lo festejaban como si no hubiera un mañana, entendiendo lo que pasaron, lo que esperaron para llegar acá y pensando que esta hazaña no se repetiría pronto. Al menos eso creían. Esa y muchas otras noches su gente conmovida hasta las lágrimas. Festejaban un scudetto único, inigualable, especial, fantástico, napolitano. Una completa hazaña que fue mucho más allá de una sola temporada y para mí eso tiene un mérito enorme. No le quiero quitar crédito a Grecia en el 2004 o a muchas de estas historias de Cenicienta, pero para mí algo que tiene todavía un mayor valor es que tú, como Napoli o como Leicester City, superes tus expectativas, te conviertas en campeón y dejes escuela mucho más allá de solo esa temporada. Que no se conviertan en un one season wonder, pues este Napoli nos dejó claro que no iba a ser así. Pudieron vender a Kim Min-jae en mucho dinero y hoy es un defensa titular del Bayern Múnich. Osimhen no eligió de la mejor forma, pero era un delantero pretendido por todos. De Vicha, ¿qué les puedo yo decir? Hoy campeón de Champions, hoy estrella y figura en el PSG y sobre todo y lo más importante, que aunque desarmaron al Napoli, este camino que dejó marcado y trazado Spalletti y todos estos jugadores abrió brecha para que en el 2025 siguieran con los éxitos, consiguieran la cuarta, una historia que seguramente estará pronto aquí en este canal porque vale la pena contarla, porque también estamos hablando de un campeón impredecible, con Lukaku, con Antonio Conte y con Scott McTominay. Hoy el Napoli convertido y regenerado en un nuevo equipo top en Italia, el que tanto soñaron, el que el Diego desde el cielo contempla con orgullo, con los ojos llenos de lágrimas, y aquí en el canal de Padigol pudimos repasarlo completo. Te invito a que te suscribas si es que te gustó este canal porque tenemos 15 crónicas nuevas al mes y hay más de 130 publicadas. Date una ojeada por mi canal y nos vemos muy pronto con un video nuevo.